un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, ya estamos de regreso en La Buena Educación. Seguimos conversando entre tanto porque hay muchísimo que analizar, pero bueno, estamos ya en el último bloque, Ernesto, para ir sacando algunas conclusiones. Sí, y yo creo que una conversación que requerimos es, bueno, nos estamos haciendo la pregunta por dos cosas. Primero, ¿qué tipo de evaluación o qué tipo de trabajo evaluativo es el que le sirve a las escuelas, a cada una en su contexto? Y qué tipo de capacidades se requieren por parte de las comunidades educativas para llevar a cabo esa evaluación e interpretar la evaluación local en contraste también con la evaluación externa. Y en ese sentido quisiéramos preguntarle a nuestros invitados, partiendo por Paulina, bueno, ¿cuál es el tipo de capacidades que se requieren y qué tipo de evaluación se requiere? Sabemos, además, que tenemos muy bajas capacidades evaluativas en nuestro sistema por los resultados de nuestra evaluación docente, por ejemplo. Bueno, a propósito también de lo que discutíamos antes respecto de la contextualización, yo me refería no solo a contextualización socioeconómica además, sino que hay muchos otros elementos de contexto que también, que el CIMSE no tiene cómo recoger, digamos. Ahí lo que nosotros hemos propuesto es, o sea, creemos que la única manera de poder recoger estas particularidades contextuales es haciendo evaluaciones locales. O sea, que restarle, bueno, de hecho, nosotros somos alto al CIMSE, entonces creemos que ojalá terminar con esta medición estandarizada que asocia, porque a ver, Ya, yo no estoy Paulina, diciendo perdón. que... Paulina, solo para tener claridad absoluta, ustedes lo que buscan es eliminar definitivamente el CIMSE y reemplazarlo por otro tipo de pruebas, que sean más ¿De la escuela? locales. Sí, más local. Espérate, es que voy a hacer un punto respecto de la medición para que muchas veces nos dicen, pero ¿cómo? Ustedes son unos talibanes de la medición que quieren eliminar todo. No se trata de eso. Se trata de cuál es el rol que cumple la medición en el sistema educativo hoy. Porque no podemos decir o hablar respecto de la medición solo respecto de la calidad del instrumento, qué mide, qué no mide, cómo se forman los resultados, sino qué lugar ocupa en el sistema educativo. Y eso asociado a lo que hablamos al principio también de las consecuencias. Entonces, ese es el problema central del CIMSE. No si es un buen o mal instrumento, si su calidad técnica es mejor o peor, sino para qué sirve, para qué se ocupa. Y eso es parte del instrumento. La investigación acerca de validez de los instrumentos no solo se considera la coherencia interna del instrumento, sino también cómo se usa. Y eso es parte de la validez porque eso afecta los resultados que el propio instrumento genera. Entonces, si yo tengo alumnos a los que los premios, los castigos, según cómo les vaya en el CIMSE, eso indudablemente va a incidir en los resultados también y va a afectar la confiabilidad si lo que yo estoy queriendo medir son resultados de aprendizaje versus, no sé, motivación u otras variables que inciden en esos resultados. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es complejizar las evaluaciones, porque la educación y las escuelas son fenómenos complejos, donde pasan muchas cosas en distintos niveles, en los niños, en los profesores, en los directivos, en la sala de clase, fuera de la sala de clase, en la relación con el entorno. Pasan muchísimas cosas dentro de la escuela. Por lo tanto, si queremos saber si una escuela lo está haciendo bien o mal, o en qué está fallando, o qué podría mejorar, necesitamos recoger información también de manera compleja para poder abarcar todas estas cosas que suceden. Y eso implica tener distintos y variados instrumentos. Entonces, sí, podría ser que la medición fuera uno de estos instrumentos, en otro contexto, con otra lógica, de una manera completamente diferente a lo que es el CIMSE hoy día, y en ese sentido decimos alto al CIMSE. Ya, perfecto. Porque el CIMSE hoy, como funciona hoy, no nos sirve para lo que nosotros querríamos que nos sirviera. Y a eso agregarle otro tipo de evaluaciones que tienen que ver con desde la evaluación cotidiana que hace el profesor en su sala, porque el profesor está permanentemente evaluando si los alumnos están aprendiendo o no, qué les resulta, qué no les resulta, cómo están los alumnos hoy día. O sea, la evaluación es una acción permanente del profesor en el aula, en su labor cotidiana. Que también debiera ser recogido. Jorge, ¿cómo se puede hacer cargo de esas carencias que tiene la medición en estos momentos sin hacer una modificación estructural como la que plantea Paulina? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que hacerse cargo hay un objetivo que yo comparto con Paulina, que tiene que haber una capacidad local establecida para poder hacer ese tipo de tarea más cotidiana, más
contingente en el tiempo, me refiero, ¿no es cierto? Más cercana en el tiempo, al momento en que los niños y jóvenes están avanzando con su aprendizaje, que les permite a los profesores reflexionar sobre lo que está funcionando, lo que no está funcionando y tomar acciones oportunas para mejorar los aprendizajes. Eso no quiere decir que eso sea incompatible con que exista un sistema de monitoreo de carácter nacional. De hecho, lo primero que ocurriría si dejáramos de tener un monitoreo nacional y solamente tuviéramos monitoreo local, estoy seguro, es que las escuelas dirían, bueno, pero no sabemos cómo se comparan nuestros desempeños con los de otros. De hecho, la gente se da cuenta que las escalas de nota no son comparativas. Y sabemos que no son comparativas. Claro. Es cosa de mirarlo cuando miramos resultados, por ejemplo, con la PSU y las notas, y se ajustan las dos cosas y uno dice diferencias impresionantes en las escalas de nota entre establecimientos, ¿ya? Entonces, una cosa, lo único que quiero decir, no es incompatible con la otra. ¿Cuál es para mí la clave de todo, de lo que tiene que ser inteligentemente desarrollado? Es articular un sistema que tenga componentes formativos poderosos, que hoy día no están, con componentes de monitoreo y que generen una cierta presión al mejoramiento. Pero eso no sirve tampoco si es que no lo juntamos con el desarrollo de capacidades para que los profesores y los directores desarrollen ciclos de uso de la información local y nacional para el mejoramiento. Cuando la profesora, ¿cómo se llama? La que hacía el comentario, Edith decía, Feldman. lo que no se mide no se mejora. Claro. Pero, a pesar de que yo me dedico a las mediciones, yo diría, lo que se mide no necesariamente mejora. O sea, si yo no me doy cuenta que tengo un mechón de pelo disparado, no lo voy a corregir, ¿no es cierto? Pero el hecho de que yo me dé cuenta que tengo un mechón de pelo disparado, no necesariamente implica si yo soy un niño de un año que no tengo la coordinación Exacto. motora para poder saber qué tengo que hacer para poder corregirlo, no lo voy a mejorar. Entonces, de lo que se trata es de desarrollar el músculo que hace posible el aprovechamiento constructivo. O sea, el drama realmente que tenemos y por qué los profesores perciben esto como una amenaza más que como una herramienta de apoyo es justamente porque no se ha desarrollado la capacidad. No hay una profesionalización de esto. O peor aún, hay una franca antinomia. Es como si a los médicos se les preparara para tener una mala actitud hacia los test, hacia los exámenes y hacia el estetoscopio. No puede ser, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que estemos formando a los profesores para que sientan como una amenaza herramientas que tienen que estar al servicio del aprendizaje. Bien, pues un tema súper interesante que además está muy vinculado con la discusión que hay en estos momentos en relación al tema de la carrera docente. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en La Buena Educación. A Paulina Contreras, vocera de Alto al CIMSE, investigadora en Política Educativa y Cultura Escolar, y Jorge Mansi, director de MIDE UC. Gracias por esta conversación y este diálogo aquí en La Buena Educación. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia también. Y yo aprovecho para avisar que nos encontramos nuevamente a finales de julio. Se nos va, Ernesto. Voy a hacer un curso a México. Muy bien, así pues. que los voy a extrañar muchísimo. Todo el éxito. Te vamos a extrañar también. Va a estar ahí tu puesto esperando. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía en La Buena Educación y nos vamos con música. Esto es Ángel para un final de los Bunkers. Chao.